Muy buenos días, queridos pastores, obispos, presidentes de la asociación y de la coordinadora. Pastor Luciano, a la Seremi del Trabajo, que también está acá. Me pierdo un poco en el protocolo, pero a todos, queridos pastores y pastoras, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que muy atingente a lo que dice el pastor, en el sentido de que nosotros llevamos muchos años trabajando en estos temas en el mundo secular, pero una de las cosas que nos apasiona es cuando lo podemos hacer y interactuar con pastores, obispos, con nuestro mundo evangélico del cual provenimos. Patricio, como bueno, el presente, tiene muchos años en la iglesia, en el coro polifónico, muchos amigos ahí. Bueno, mi papá es pastor, obispo también, que yo creo que ha estado en algún momento con ustedes también en alguna oportunidad, el pastor Francisco Rivera, que también les manda ahí un cariñoso saludo, hoy día delicado de salud, pero, pero así que nos motiva mucho el poder compartir de estos temas desde lo que somos. Así que queremos que sea lo más práctico posible y vamos a ir con Patricio. Patricio, ir interactuando. Tenemos unas láminas que nos van a ayudar también a hacer más gráfica la exposición. Así que si quiere, mientras la subo, Patricio también, porque vamos a ir entre los dos comentando estos temas. Muy buenos días, un gusto en saludarles, pastores queridos, autoridades que están ahí presentes y están con nosotros. Como decía Tiago, se nos queda un poco el protocolo. Lo importante es saludarles con mucho cariño, afecto, a la distancia, porque estamos hablando de, si no me equivoco, por allá, la ciudad de Temuco. Pero esta maravilla que nos permite estar juntos a todos, permita algún día que estemos juntos de verdad. Y con mucho gusto compartir con ustedes parte de nuestra experiencia. Sí, conocimiento, evidentemente, pero de nuestras experiencias en la entrega, ¿cierto?, de todo lo que significa esta cosa previsional que hoy día está tan en boga y que es tan desconocida por una gran mayoría. Entonces, de ese punto de vista, y como decía el pastor Luciano, vamos a tratar de ser lo más simple posible, como decía mi querido obispo, lo más posible, palabras muy comunes, muy escuchadas por todo, de tal forma que entendamos lo que queremos nosotros transmitir. Vamos a iniciar, yo creo que va a aparecer por ahí luego las láminas. Vamos a iniciar nuestra Necesito, por presentación favor, si con... me puede ¿Sí? autorizar, que el anfitrión me pueda dejar compartir pantalla para poder subir la lámina. Por favor, quien Ahí es sí. el Perfecto. anfitrión, mi querido hermano, pastor. Ahí se ve un poquitito se ve la lámina, ¿no es posible? Sí, está en la pantalla. Ya, entonces vamos a ir comentando con Pato, con Don Pato, yo le digo Pato, sobre este tema de la previsión, y vamos al tiro a la cancha, colocando un ejemplo que nosotros, bueno, queríamos decir ahí como resumen. Nosotros hemos estado haciendo educación previsional también, nos hemos hecho varios fondos de la educación previsional durante ya, ¿cuántos años? 7, 8 años que hemos estado con Patricio educando a las comunidades, a los pastores en temas presenciales sobre estos aspectos. Y nosotros siempre partimos, y queremos aquí partir dando el contexto, ¿ah? ¿Qué es lo que es la previsión o el ahorro? Desde un punto que también todos ustedes conocen muy bien y que hoy día lo hablamos cuando hacemos también en el mundo secular. Toda la gente habla de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en un periodo de vacas flacas, ¿no? Y hemos podido percibir en medio de esta crisis qué es lo que significa ser previsor y qué es lo que significa ahorrar. Y este concepto que viene del sueño que tuvo el faraón hace 4000 años atrás, o más, cuando soñó con
vacas gordas que estaban pastando y de que después venían las 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas, y no podía entender de qué se trataba ese sueño, y estaba ahí José en la cárcel, y en el minuto que interpreta y le dicen son 7 años, ¿no es cierto?, de que va a haber mucha abundancia, y después 7 años de escasez terrible. Y el consejo en ese minuto fue de que en el tiempo de la abundancia de las vacas gordas se pudiera ahorrar, se pudiera acopiar recursos, se pudieran ampliar los graneros para el tiempo de las vacas flacas, para que pudieran haber recursos en ese momento. Y ahí, y de ahí nace el concepto del ahorro. Ahí hay un antecedente del concepto de la previsión, de cómo somos previsores para lo que viene más adelante. Hoy día, de cierta manera, todos hemos percibido lo que significa ahorrar y poder retirar, cuando hemos podido también retirar fondos que se han ahorrado en los fondos previsionales. ¿Ya? Pero tal como decía ahí nuestro pastor, queremos ir comentando esto también, cómo se traduce en el mundo secular y cómo en Chile hemos ido tomando el concepto de la seguridad social y del ahorro desde el principio, ¿no es cierto? Desde que hay seguridad social. Hace 100 años atrás, Patricio, no había nada, nadie conversaba de seguridad social, nadie hablaba, ¿no es cierto?, de pensiones, era un tema súper alejado. Y ahí fue cuando, bueno, empieza con el movimiento, y hay una tragedia que pone un punto de partida, que fue una tragedia que ocurrió en Iquique, con todo un movimiento, una matanza que se ocurrió ahí en la Escuela de Santa María de Iquique. Y después, al poco tiempo, se empieza a hablar de la cuestión social, y empiezan a nacer las primeras mutuarias, y después, a los 10 años, nace la caja de previsión de empleados particulares y la caja del seguro obrero. Empiezan a estructurarse cajas de previsión para enfrentar un problema, que es cuando el trabajador deja su mundo activo, deja su mundo laboral y empieza a la etapa del retiro. Y de ahí empieza el sistema de previsión en Chile. De ahí empiezan las distintas después entidades, como los periodistas, los empleados públicos, a preocuparse de la pensiones, de la previsión. Y recién el año 52 se crea también el Servicio Nacional de Salud, que es lo que hoy día después se tradujo en lo que es FONASA. Entonces empiezan a crearse instancias de lo que se llama la seguridad social. ¿Ya? Y esto tiene también un punto también de inflexión, el año 1980, el año 1981, cuando se crea el sistema de capitalización individual, que reemplaza el sistema de las cajas de previsión que teníamos anteriormente, que habían nacido por ahí por el año 1924. Y ese sistema mantuvo sin mayores cambios hasta el año 2008, que se crea también una reforma, o se hace una reforma previsional. Lamentablemente la única que se ha hecho hasta este minuto, porque se ha hablado mucho, hoy día se habla de reforma previsional, pero no sé, estamos ahí entrampados sin que se produzca o se haya hecho ningún cambio. ¿No es cierto, Patricia? ¿Alguna cosa que agregar Sí, no, solamente de empezar este resumen? sí, resumir, claro, toda esta exposición que ha hecho Tiago, que es, la verdad es que es muy larga. Si nos pusiéramos a explicar esto nos da para muchos días, ¿ah? Por favor, estimados pastores, así que nos van a disculpar que vamos a tratar de ser lo más explícitos posible. Cuando Tiago habla, y en esa escala que ustedes aprecian ahí en pantallas de los años 1907, 1908, 1909, hasta, Tiago llegaba hasta el 2008 con la última reforma. Pero esto se puede resumir en lo siguiente: dos grandes sistemas. Hasta el año 1980 regía el sistema que se llamaba de reparto, ¿ya? Y en ese, ya lo dijo Tiago, estaban ahí albergadas
varias, por no decir muchas cajas de previsión. No era solamente una. Por decir las mayores, las de empleados particulares, las de empleados públicos y el servicio de seguro social. Ahí hay 3 solamente, pero llegó a haber más de 30 cajas de previsión. Eso ya está demostrando, ¿cierto?, lo complejo del sistema antiguo. Muchas cajas y cada caja con sus propias normativas, sus propias normas, sus propios reglamentos. Cada una, ¿cierto?, tenía años para cotizar y poder pensionarse, vale decir, lleguemos al final, me quiero pensionar, debía cumplir edad y además años cotizados para poder pensionarse. Ya estamos llegando al tiro a la pensión. Y si no se cumplía con esos requisitos, simplemente el afiliado no se podía pensionar. Sistema de reparto. Lo otro importante, ¿qué significa sistema de reparto? Estamos hablando de un gran saco, ¿cierto? Una gran bolsa de, mírenlo, me adivinó ahí una gran bolsa de dinero en donde los trabajadores activos, los trabajadores jóvenes, por así decirlo, en plena actividad laboral, cotizaban todos a esta gran bolsa. Vale decir, yo trabajaba en la caja de empleados X, cualquiera de ellas, y obligatoriamente, y en esto nos vamos a detener un poquito, por favor, dada la circunstancia actual, es importante tener muy claro que desde sus inicios, un poco más allá de la creación de las mutualidades, cuando se crean las cajas, existe la obligatoriedad, ha existido hasta los días de hoy, la obligatoriedad de todo empleado, de todo trabajador que inicia su vida laboral a través de un contrato, ¿cierto? Tiene la obligación de cotizar, tiene la obligación de este descuento previsional que va a ir mañana en beneficio propio de mi pensión. En esos años del 80 hacia atrás, en ninguna caja nunca nadie preguntó, señor, ¿yo le puedo descontar a usted? Señor, ¿usted quiere que yo le descuente para su previsión? No, la pregunta era, o al revés, nosotros empleadores estamos afiliados a la caja de empleados, ponte tú, empleados públicos, ¿ya? Obviamente, y la razón de empleados públicos ustedes la conocen. Entonces, usted como empleado público va a tener un descuento de X. Y sin preguntarle si usted me autoriza o no, si usted quiere o no, para que yo le descuente, dice el empleador, simplemente a fin de mes se le descontaba. Y esto fue por muchos años. Siempre se descontó. ¿Qué quiero decir? El descuento ha sido obligatorio toda la vida laboral nuestra, toda la vida previsional nuestra. Hago hincapié porque hoy día se habla mucho de que por qué nos están obligando a este descuento. Siempre se ha obligado y en el mundo, la cosa previsional parte con un descuento obligatorio, una cotización obligatoria. Cotización que en el mundo es bastante más alta que la nuestra, y ya lo vamos a ver más adelante. Trabajadores activos cotizan a esta gran bolsa de dinero. Luego de esa bolsa de dinero salía plata para los pensionables en ese minuto. ¿Ya? No necesariamente aquel que cotizaba, esos hombrecitos que se ven laborando, ¿cierto? Ahí en el lado izquierdo de su pantalla, sus platas iban a su nombre, sino que iban a esta bolsa. Y con ese gran fondo se le empezaba a pagar la pensión a aquellos ya que empiezan a dejar la vida laboral. ¿Ya? Eso es vulgarmente explicado y simplemente explicado lo que es un sistema de reparto. Los jóvenes, los trabajadores activos cotizan para sostener a los mayores. Situación que en esos años era tal cual usted la ve ahí en la pantalla. Muchos trabajadores activos para sostener, sustentar, alimentar, por así decir, la pensión de poquitos pensionables, muy poquitos pensionados,
que no es la situación actual. Lamentablemente se nos ha ido dando vuelta la cosa etaria, ¿cierto? Y hoy día, más adelante lo vamos a poder percibir, es exactamente al revés. Hoy día los trabajadores activos son mucho menos de los pensionables, de los pensionados, dado que se están cumpliendo edades de pensión hoy día de una forma extraordinaria. Esto comenzó en el año antepasado ya. El mundo pensionable en nuestro país, dado la longevidad, ¿cierto?, ha ido cambiando de una manera pero extraordinaria. De tal forma que yo siempre hablo de la cabrería, ¿ya? Los trabajadores activos, esta gente joven es mucho menor, se da vuelta entonces la pirámide, mucho menor que los pensionados que están día a día saliendo a la calle, por así decirlo. Por ahí podíamos ir, Tiago, tal vez. Sí, No sé claro. cómo avanzamos. Solo agregar porque aquí lo que estamos tratando es de reflexionar sobre estos aspectos en forma lo más objetiva y desapasionadamente posible y mostrar que es un tema que es complejo, que tiene muchos años de historia, porque muchas veces cuando uno ve matinales, cuando ve en los Twitter, es como si todo esto tuviera una solución muy sencilla, pero esto es un tema que tiene muchos años y que lo queremos invitar a poder entender desde su complejidad eh, eh, total. Y lo que sí quiero complementar es que este sistema de reparto existe hoy día con algunas variantes en muchos países del mundo, ¿ya? Hay que ser objetivos en eso. Hay países en el mundo, en Europa, que tienen estos sistemas que se llaman sistemas de reparto, ¿ya? Que funcionan muy bien, como decía Patricio, cuando hay poca gente pensionada y mucho trabajador activo, ¿ya? Y los países del mundo tienen hoy día problemas y están en crisis también con sus sistemas previsionales, asociados a estos mismos aspectos, a estos cambios demográficos. Nosotros mostrábamos y veíamos que uno revisa la prensa internacional, se veía que hay que en muchas partes se habla de las reformas a los sistemas de pensiones y de la crisis de los sistemas de pensiones, de sistemas que son ya sea de reparto o de capitalización individual. Y lo que decía Patricio es muy cierto. Se refiere en dos aspectos que pasan en todo el mundo y que afectan a los sistemas de pensiones. Uno es la reducción de la tasa de natalidad. En Chile están naciendo menos personas por matrimonio, por mujer, se quiera medir. ¿Ya? Entonces, eso ha hecho que haya menos personas al lado izquierdo de la fotografía, porque van naciendo menos personas. De hecho, ahí muestran que la estadística es 1,73. Y por otro aspecto, también hechos estadísticos, son datos, la esperanza de vida ha estado aumentando. Y en Chile ha aumentado incluso más que en los países más desarrollados. ¿Y eso qué implica? Que también estamos viviendo más tiempo, que es una buena noticia. Pero aquí también es un tema financiero, de qué manera se financia esa bolsa o esos montos que teníamos en ese minuto. Y el otro tema que también es cierto es que desde el punto financiero, las tasas, las rentabilidades son más bajas. Hoy día las tasas de interés están en niveles casi cero, por lo tanto yo necesito tener más plata ahorrada para poder financiar esos mayores años de sobrevida. Entonces, en el sistema de reparto, que funciona muy bien cuando hay 7, 10 trabajadores activos por un trabajador pensionado, imagínense que si hay 10, quiere decir que si entre los 10 dan el 10%, le pueden financiar un sueldo a un pensionado. Entonces, funciona más o menos bien cuando hay una gran cantidad. Pero si empieza a reducirse la cantidad de gente activa, porque nacen menos, y por el otro lado, empiezan a haber más personas pensionadas porque viven más tiempo, empieza a haber un déficit. Y ese déficit lo tienen que colocar, esa plata al final lo tienen que colocar los gobiernos o tienen que cambiar los parámetros. Ya tienen que cambiar los parámetros en el sentido de decir, oye, entonces tengo que alargar la edad de jubilación o tengo que bajar el beneficio. Técnicamente, los sistemas de repartos tienen la gran ventaja que se llaman de beneficio definido. O sea, yo sé con cuánto me voy a pensionar. En el sistema de ahorro individual que tenemos en Chile,
lamentablemente no sabemos hasta el minuto que me pensiono con cuánto me voy a pensionar. Ya es una incógnita, es una de las desventajas. Depende de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ese es un barrido histórico o rápido en honor al tiempo acerca de cómo funciona o cómo ha funcionado el sistema de pensiones en Chile y cómo funciona en otros países del mundo. Y hay una combinación también de sistemas en algunos otros lugares del mundo. ¿Ya? Pero yo creo que es importante también que hoy día también sacamos con algunos conceptos que nos ayuden a nosotros, a las personas, a los pastores, a tomar decisiones acerca, por ejemplo, de si cotizo o no cotizo, de que si acaso me adscribo a un sistema de pensión o de salud, si retiro el 10%, no retiro el 10%, etcétera. Eso es parte también de lo que queremos hablar y ya introducir nuestro sistema de pensiones un poquitito más en detalle, sabiendo lo que está dentro de una seguridad social, o sea, el trabajador, y es aquí también hay un tema que atañe también a los pastores y que da también para otro capítulo, que pasa cuando el pastor es completamente independiente, no tiene cotizaciones, entonces se queda fuera de lo que es la protección de seguridad social que le permite enfrentar una emergencia de salud, ya un accidente laboral, ya temas que como familia muchas veces hemos visto lo que implica también la viudez de la señora del pastor cuando no tiene una previsión que le permita enfrentar también estas situaciones que nadie está libre y de alguna manera la sociedad se ha organizado con un sistema de seguridad social que permite también, por ejemplo, protegerse frente a una enfermedad que invalide y imposibilite que una persona pueda seguir trabajando, ¿ya? Entonces esos son como los pilares de los sistemas de pensiones y particularmente el sistema de pensiones ayuda a formar recursos, a tener un ahorro para enfrentar lo que es la vejez, pero también lo que es la invalidez. La invalidez es cuando me da una enfermedad que me impide poder seguir trabajando en forma normal. Y también la muerte, en el sentido de cuando una persona fallece antes de la edad que ya está pensionado. ¿Ya? Entonces nuestro sistema se le han ido agregando y básicamente el año 2008 a la parte obligatoria que decía Patricio, que a nadie le preguntan ni antes ni después, cuando uno es trabajador dependiente no le dicen, oiga, ¿usted quiere cotizar o no? No, es obligatorio, por eso se llama parte obligatoria. Ahora hay muchos que le tratan de sacar el bulto, cotíceme por menos, hay una serie de triquiñuelas que conocemos, pero conceptualmente es un pilar obligatorio. Se le incorporó una parte que es el pilar solidario, ya que es importante porque ahí el Estado se hizo parte de las personas que más vulnerables, que no cotizan o que consiguieron una pensión muy baja. Hoy día se habla de poder profundizar también esa parte, ese pilar solidario que hoy día está concentrado en el 60% más vulnerable de los chilenos, pero que a otros, probablemente si uno saca al 10% con mayores ingresos, pero queda otro 30% que quedan en la mitad, ¿ya? Porque no acceden al pilar solidario y sus pensiones son muy bajas, ¿ya? Porque por todo este tema de las lagunas previsionales que vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se habla como parte de la reforma, de fortalecer y de apoyar ese pilar solidario. Y el otro es el voluntario. El voluntario es lo que yo puedo hacer sin que nadie me obligue y que existen ciertos incentivos, beneficios, apoyo en temas de impuestos o de cotizaciones que hacen básicamente con lo que es el APB, el ahorro previsional voluntario, y la cuenta 2, que son elementos que complementan el sistema de pensiones. Esto, Patricio, yo creo que lo vamos a pasar rápido, ¿no es cierto? Porque ya está, es bastante conocido, pero quizás solamente reforzar ahí lo que dice 10%, porque hoy día todo se habla del 10%, ¿no es cierto? Entonces, uno es el 10% que va, nosotros cuando empezábamos a hacer las charlas 8 años atrás, preguntábamos, ¿cuánto se cotiza para la pensión? ¿Qué respondía la gente, Patricia? Respondía cualquier cosa, nadie sabía nada. Y hoy día, mal que mal, todo este tema ha hecho que el sistema de pensiones ya todos sepamos que cotizamos el 10% de nuestro sueldo
para la pensión. Y esos han sido también los 10% que salió como el número así comodín, que dijeron ahora entonces retiremos el 10% de nuestro saldo. O sea, ¿a quién se le ocurrió el 10%? No sé, pero eso ha sido el tema. Entonces, de cada sueldo que yo tengo como trabajador dependiente, y ojo, también como independiente que doy boleta de honorario, uno cuando da una boleta de honorario también ha empezado a ser obligatorio la cotización. Hoy día, antes de una reforma, estoy obligado a que ese 10% se vaya a una AFP. ¿Ya? Y ese numerito del 10 es el que dentro de las reformas se está hablando de aumentar, ¿no es cierto? Y hay una discusión si se van a aumentar 6 puntos, 8 puntos, 4 puntos, y eso es que los que nuestros amigos políticos no se han puesto de acuerdo y no han llegado todavía a ningún acuerdo de cuánto va a ser ese número y hacia dónde va, si va a una parte o a la parte individual o a la parte del reparto que vimos más adelante. Eso es lo que está ahí y si quieren podemos hablar después de la reforma de pensiones, pero concentrémonos hoy día en lo que hay. Nosotros, Así un es. 10%, si gano 500.000 pesos, 50.000 pesos se van a la AFP, a invertirse en alguno de los multifondos, en mi fondo. ¿Ya? Ese fondo es personal de cada uno de nosotros, no es un saldo común como es en el sistema de reparto. En un sistema de reparto sería imposible decir que voy a tener un retiro del 10%, ¿ya? Porque yo no tengo fondos. ¿Ya? Los fondos son para pagarle a los pensionados de ese minuto, a los jubilados de ese minuto. Y tiene el concepto solidario en el sentido de que yo confío en que los jóvenes de mañana, en que las personas que van a estar activas el día de mañana, mis hijos, mis nietos, van a ser los que van a cotizar ese momento y me van a pagar la pensión a mí. ¿Ya? Entonces, por eso tiene un tema intergeneracional. En este yo ahorro este 10% y voy al mercado financiero y para que vaya ganando la mayor rentabilidad posible. ¿Ya? Y de ahí nacen estos que se llaman los multifondos. Y entre medio, la AFP cobran, que son las que administran los fondos de pensiones, cobran una comisión. ¿Qué comisión? Depende. Cada AFP cobra lo que quiera. Y si estuviéramos en un tema presencial, Patricio diría, a ver, ¿cuál es la AFP más barata? ¿Cuál es la más cara? Y yo creo que si hiciéramos una encuesta, muchas veces saldría que no conocemos mucho los costos de cuánto nos están cobrando las AFP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nadie se preocupa mucho de ese tema, pero es importante saber. Entonces, saber que hay AFP que cobran menos y otras AFP que cobran más. Y eso se suma a mi 10%. El 10% siempre va a mi fondo más una comisión que cobran las AFP. Y mi 10% es el que se va acumulando y si yo pienso, por ejemplo, si voy a trabajar 35 años, imagínense que trabajo 35 años, cotizo por 35 años, el 10% de 35 años son 3,5 años de sueldo. Yo logro ahorrar en 35 años 3 sueldos y medio. Poco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero financiar 20, 25 años de vida después. Entonces yo ahorro, si en el mejor de los mundos, 3,5 años, y después está toda esa parte azulita que es la rentabilidad. Entonces yo aporto un monto y el resto tiene que ser rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el retorno, el interés, es la tasa que me permite que yo que he ahorrado durante tantos años vaya ganando mayor rentabilidad. Por eso es tan importante el tema de los multifondos. Y aquí es donde también se han introducido algunos que empiezan a decir, oye, pero entonces si yo puedo elegir multifondo, porque están los fondos A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Todos ustedes han escuchado y saben los 5 multifondos que existen, ¿ya? Donde el fondo A es el más riesgoso, pero es el que va a rentar más. Esta es una relación riesgo que dice abajo y retorno. Uno espera que a mayor riesgo voy a tener un mayor retorno. O sea, si quiero rentar más, tengo que asumir mayor riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que llegue sin que nadie esperara el coronavirus y en marzo de este año las bolsas y el fondo A cayera un 20%.
entonces en todas partes saliera en los titulares, fondos de pensiones caen en forma estrepitosa. Entonces la gente también, obviamente, se asusta porque ve que sus fondos han disminuido. Y eso pasa para el A, para el B, y los fondos más conservadores como el fondo E tienen menor volatilidad, o sea, menor variación ante estos efectos que van pasando. ¿Ya? Y ahí es donde nacen también algunos que tratan de decir, oye, cámbiense todos del fondo A, cámbiense todos del fondo al fondo E, y tiene ahí algunas cosas que les podemos mostrar después qué es lo que pasa en la realidad con esos llamados. Pero no sé, dentro de los multifondos, Patricio, si quiere... Sí. Antes de irnos específicamente a los multifondos, yo anoté, quiero retrotraerme un poquito al antiguo sistema a un aspecto que dijo Tiago, que dijo específicamente el sistema antiguo, el sistema de reparto, era en base a un beneficio conocido. Esto es muy importante, porque es esa base la que se ha traído a la fecha actual para comparar. Siempre las comparaciones nunca han sido lo más grato que hay, pero comparar ahora en forma práctica el sistema antiguo, sistema actual, el tema de la pensión, propiamente tal. Ni siquiera voy a hablar de los descuentos. Cuando yo ingresaba en el antiguo sistema a mi caja de empleado X, ¿ya? Sabía que cuando yo me pensionara, me iba a pensionar con el sueldo de los últimos, puntito, X años. ¿Me explico? Si yo estoy a punto de pensionarme, hablemos de edad siempre 65 años, voy a hablar por mí, digamos. Sé que cuando ya por ahí cumpla 60, 61, 62 años, me queda poco para pensionarme. Y sé que me voy a pensionar con el promedio de renta de esos últimos, eventualmente, dependiendo de la caja, 4, 5 años, algunos 8 años. Cada caja tenía sistema distinto de cálculo. ¿Y qué ocurrió en esos años con el sistema antiguo? Y esto lo vivieron tal vez, pastores queridos, sus papás lo vivieron, sus abuelos lo vivieron, ustedes lo tienen que haber escuchado. Durante la vida laboral, yo cotizaba, este afiliado, este trabajador cotizaba por el mínimo. Esto empezó a darse muy fuerte en los últimos años. Cotizaba por el mínimo, porque era muy fácil, y hoy día es muy fácil, Tiago lo dijo por ahí, hablar con el empleador y decirle, oiga, cotíceme por el mínimo, por favor, o si yo gano 800, cotíceme por 400 nomás, siempre bajando la cotización para yo tener mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Ya, cotíceme por el mínimo, por un sueldo muy bajo. Y luego cuando yo iba en la edad 64, perdón, 60, 61, aumentaba mis cotizaciones. Entonces, ¿cómo me pensionaba? Con el promedio de los últimos 4 o 5 años, estoy hablando de una caja específica. Pero resulta que durante toda mi vida laboral coticé por el mínimo. Y a esa bolsa entonces yo le saqué mi pensión en base a los últimos sueldos, que era el máximo, era el tope, lo más que yo pudiera meterle para adentro, porque así yo con eso me iba a cotizar con pensionar con una muy buena pensión. Pero sin embargo, durante los 90% de los años anteriores, coticé por el mínimo. Eso se llama beneficio conocido. Ahí sí, esta triquiñuela que yo hacía con el sistema. Sí. Hoy día no es posible, o sea, no existe esto, Tiago lo dijo muy claro, esto del beneficio conocido, es desconocido, pero la gente tiende a confundir lo que yo acabo de explicar con el sistema actual. Pero si yo estaba ganando 1 millón de pesos, cuando me pensioné ganaba 1 millón y ahora saco 200 lucas de pensión. Eso en el sistema antiguo no existía. Si yo ganaba 1 millón, sacaba 800 lucas, 700 lucas, 900 lucas. Pero yo creo que queda claro con la explicación que acabo de indicar, ¿ya?
y eso que ocurrió en el sistema antiguo no hizo más que ir reventando esta bolsa, ¿cierto? Este fondo grande de plata que había porque lo mal usé. Uno de los problemas que se sufrió en el antiguo sistema. Quería por lo menos dejar clara esa parte en el sentido de beneficio conocido y beneficio hoy día desconocido. Hoy día pretendemos que si nos pensionamos y yo ganaba 800 lucas, debo pensionarme con 600, 700 lucas. Y resulta que coticé por mucho menos, además con una gran cantidad de años de lagunas. Sí. Las lagunas antiguamente, lamentablemente, discúlpenme todos los queridos pastores que están escuchando, pero es que este tema nos apasiona y nos da para mucho, mucho tiempo. Las lagunas en el antiguo sistema decían relación con que si me pensionaba o no. Usted cumplió 65, sí, me quiero pensionar. ¿Cuántos años de cotizaciones tiene? Tantos. Lo siento, señor, usted no se puede pensionar porque usted debía cumplir un requisito de años de cotizaciones, antiguo sistema. Pero, pucha, que no los tengo. Tengo 10 años menos. Lo siento, decía el sistema, usted no se puede pensionar. Entonces el afiliado contesta y dice, bueno, ya no me pensiono. Entonces deme mi plata o ¿qué hago con mi plata? Y el sistema respondía, ¿qué plata? Si usted no tiene plata, porque todo este dinero iba a este fondo común para pagar a los que se pensionaban. Usted tiene un requisito cumplido, 65 años, ok, pero no tiene el requisito de años cotizados. Por lo tanto, señor afiliado, no tiene pensión. Y así era. Hoy día no es así. Hoy día se pensiona el afiliado con el fondo que tenga en su AFP. Que cotizó muy poco, se pensiona con muy poco. Que cotizó harto, qué bueno, tiene una buena pensión. Tal vez me adelanté un poco, disculpa, Tiago, estábamos en el tema de los fondos, multifondos, pero que era conveniente, ¿cierto?, sentar esa base. Reforzar ese tema y además comentar, porque el pastor Luciano habla de que, por el chat, que escuchó que en España se descuenta el 28% del sueldo y su sistema de reparto está en crisis, trayendo muchos problemas al erario público. Y eso es cierto, en España y en los países europeos, la tasa de cotización es mucho más alta que el 10% que tenemos hoy día en Chile. Y ese fondo que va a esas cotizaciones que nosotros lo graficamos con ese saco común, en realidad es administrado por una entidad estatal, en muchos de los casos, con todos los problemas que trae también cuando el Estado administra grandes cantidades de recursos. Y de hecho, en España, como en otros países europeos, están con una crisis del sistema de pensiones porque esa promesa, lo que se dice es un beneficio definido, yo sé con cuánto me voy a ¿Algo ocurrió ahí? No se escucha. Sí, algo ocurrió ahí con la transmisión de Tiago. Puede ser internet, don Patricio. La internet cuando es inestable o donde él esté es complicado. Se puede continuar. Puede ser, puede ser. Mientras tanto voy a continuar un poco con la idea hasta que nos topemos con Tiago, que aparezca de nuevo por ahí. Decía Tiago que en Europa en general estamos con una... En el fondo, en el mundo hay una crisis previsional tremenda, pero aquellos países que están con sistemas de reparto como España, que explicaba Tiago, está con serios problemas. Descuentos anteriores versus descuentos actuales. Sistemas de reparto. Acá al menos los descuentos iban hasta el 32%, vale decir, este 10% que nos descuentan hoy día, estamos hablando de antiguamente hasta el 32%, 28%, 22%, esos eran los porcentajes que había
cuando se implantó el nuevo sistema en el año 80, que partió en el 81. Entonces, era muy fácil y era muy, por decir una palabra bien burda, era muy rico cambiarse el sistema, porque de 25, de 28, de 32% de descuento irme al 10%, pero extraordinario, era extraordinario, mucho más plata para el bolsillo. Entonces, ocurrió lo que está pasando hoy día con todo esto de la longevidad, que ya lo explicaba Tiago también, con esto de que son pocos, que son muchas las lagunas y todo eso. Al final estamos con este resultado pésimo de que tenemos una muy bajas pensiones. Pero volviendo al punto de donde nos dejó Tiago, el tema de los multifondos, hablábamos de los fondos A hasta el E, y han surgido empresas, ¿cierto?, que están recomendando, tratando de doblarle la mano a los economistas, por así decirlo, los expertos en inversiones, y doblarle la mano al sistema actual en términos de cámbiense todos ahora al fondo tanto, y luego vamos ahora todos al fondo tanto. Lamentablemente eso ha traído muchos problemas. ¿A quién? A los cotizantes. Los problemas no han sido a nivel institucional, han sido a nivel de cotizantes. Hoy día tenemos un altísimo porcentaje, queridos pastores, de gente que está en fondos que no le corresponden por el tema etario, por el tema edad. Me explico. Cuando Tiago explicaba que el fondo A es el más riesgoso, pero es el que ha traído mejor rentabilidad, es en el tiempo. Cuando yo empiezo a cotizar, estoy hablando de años de edad 20, 22 años, por decir, en teoría yo debiera estar en el fondo que está allá arriba, el fondo A, más riesgoso. Porque yo soy un cabro y me quedan muchos años para mi pensión, entonces puedo darme el lujo de que mi capital de repente caiga, pero en el fondo como resultado siempre va a tener una mayor rentabilidad, fondo A. Pero nos vamos a ir al otro extremo, fondo E. Cuando yo ya estoy por allá por el año que cumplo 62, 63 años, ya debiera estar guarecido en el fondo, mínimo en el fondo D o en el E, porque esta volatilidad que explicaba Tiago, de que suben en el mundo, bajan los mercados, llega un coronavirus que deja la grande, ¿ya? Si yo con esa edad, 63 años, estaba en el fondo A y me agarra, por así decir, esta crisis, mi capital se va, pero tremendamente impactado hacia abajo. Pero yo, por edad, debiera estar resguardado en este paraguas que me ofrece el sistema en fondos D o E. De tal forma que esta tremenda volatilidad, esta tremenda caída del mercado accionario, si yo estoy en estos fondos, en el D o en el E, estoy protegido y no me va a afectar. Y es lo que ha ocurrido en estos últimos meses, incluso este último año. Cuando nos llaman de repente y me dicen, oiga, Patricio, yo quiero pensionarme, ¿me conviene o no? Primera pregunta, ¿en qué fondo está? Ay, no tengo. Primero, oye, ahora, impresionante, ¿eh? No tengo idea en qué fondo estoy, por Dios, es así, lamentablemente, lo dijo Tiago al principio. Sí. U otros nos dicen, yo estoy ya en el fondo E. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Fantástico, porque el E no ha perdido, incluso ha generado utilidad, así que ni un problema, puede pensionarse. Hay otras cosas que tenemos que analizar y conversar, pero desde ese punto de vista, ni un problema. Para eso son estos fondos A al E, ¿ya? Definitivamente para cautelar nuestros dineros. Y tenemos al revés, cabrería, gente muy joven que por estas indicaciones, ¿cierto?, que ha habido, cámbiense todos al fondo E o al fondo D. Hay gente de 30 años que está en el fondo E, pues queridos pastores, en el fondo E donde genera una rentabilidad mínima, es segura, sí, es segura, pero es mínima comparado con el fondo A. ¿Lo lleva?
siendo que yo tengo 30 años, me quedan todavía más de, ¿cuánto? 35 años para generar utilidad y yo estoy en el fondo E. Entonces, de eso se trata la composición de fondos y qué tiene que ver con la edad, ¿ya? En definitiva, eso es lo que explicábamos, Tiago, qué bueno que llegaste, a ver si se te escucha, no sé, porque te fuiste con voz y con audio. Sí, parece que ahí ya volví. No, Sí, pero sí, todo bien. alcancé a escuchar, y lo de la volatilidad se traduce, esa línea amarilla, el fondo A, y ahí ustedes ven cómo en marzo, cuando salió el tema del coronavirus, cayó ese 20%, pero después terminó el año incluso con rentabilidad positiva, ¿ya? Entonces, pero esas volatilidades son las que a muchas personas lo asustan, y lo que dice Patricio ha llevado a que mucha gente se vaya cambiando de fondo siguiendo a ciertos asesores que se llaman asesores, pero se autodenominan asesores, pero que en realidad tienen ahí un negocio de decir, oye, cámbiense todos al E. Y salió un estudio bien interesante que mostraba que casi el 80% de los que se cambiaron de fondo activamente desde el año 2013 hasta hoy día, al final les fue más mal que si se hubieran quedado en el fondo que estaban, ¿ya? O sea, el resultado así empírico, medido, caso a caso, muestra que el 80 y tantos % les fue mal. O sea, lo más probable es que a uno le va a ser muy difícil ganarle al mercado. ¿Ya? Entonces, vamos directo, yo creo que vamos ya al tema de pensión, ¿no es cierto? Porque ya Perfecto. en beneficio del tiempo, vamos al final de la historia. Uno ahorra, va ahorrando, va eligiendo multifondos, hago APB, obtengo el beneficio del Estado que me reduce los impuestos o me entrega un 15% de beneficio estatal cuando yo hago APB. Muy importante. Estamos con problemas ahí, tiene problemas de comunicación nuestro querido Tiago. Estamos hablando de los beneficios, ¿cierto?, de estos pilares. El beneficio que nos otorga el sistema previsional bajo el decreto ley 3500 son pensiones. Los beneficios se traducen en pensiones. ¿Apareciste, Tiago? Todavía no. Y tenemos 4 beneficios. Pensión de vejez, con edad 60 a 65, hombres y mujeres, la pensión de vejez anticipada, que existe todavía, aunque usted no lo crea, existe todavía el beneficio de la pensión de vejez anticipada. Está la pensión de invalidez, que pueden ser total o parcial, y está el último beneficio, que es la pensión de sobrevivencia, que eso ocurre, ¿cierto?, al fallecer el afiliado, hombre o mujer, ya que en la última modificación, reforma que hubo al sistema, los beneficiarios pueden ser el esposo o la esposa. Primitivamente nosotros, los varones, no teníamos el beneficio de la pensión en el antiguo, como partió la ley nueva, en el antiguo sistema menos, pero como partió la ley ahora, luego esto se modificó en el año 2008 y hoy día, si fallece la esposa, el esposo tiene pensión de sobrevivencia también, ¿ya? Eso fue un beneficio que se obtuvo ahora en el 2008 en la gran reforma. Pensión de vejez, entonces, pusiste ahí la de invalidez, Tiaguito. Puse aquí la de invalidez para poder mostrar lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es una buena protección. Perfecto. Lamentablemente estoy con algunos problemas con mi compañía de internet que está bastante débil, entonces no sé si vamos a poder mostrar el video, que es un caso real de una persona que tuvo una situación bastante compleja. Si no sale el video, lo cuentas. Lo explicamos igual, sí. Lo explicamos, porque es una buena manera de explicar de qué manera funciona el sistema de invalidez y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Yo tengo 45 años. De acá en los Andes. ¿Se escucha, no? Soy padre de 3 lindas hijas. Mi vida siempre yo trabajaba primeramente de obrero
y después acá en el Codelco. Cuando trabajaba arriba, ganaba como 600.000 pesos. Y ahí me detectaron una retinitis pigmentosa. Lo que pasa es que la retinitis pigmentosa es que tú no ves a los lados, pierdes el campo visual. Esto fue hace como 6 años atrás y los médicos me dijeron que yo iba a quedar ciego, totalmente no iba a ver. El médico primeramente me dio este tema para poder jubilar. Yo me acerqué con esos papeles a la AFP. A la verdad que tenía 20 millones. Pero después cuando que fuera a ver a la AFP que cómo estaba la cosa, el trámite que había que hacer, a la verdad que me sorprendí porque la niña me dijo que casi yo era Juan Arancibia, así, le pasé el carnet, había una activación de 77 millones, más los 20 millones que yo tenía, y eso es porque Dios es grande, ¿no? Como acabamos de ver, yo tengo 40. Se alcanzó a escuchar, ¿no? Algo. Estaba muy entrecortado ahí el video. ¿El caso? Sí. El video. Pero cuéntalo un poquito. Sí, teníamos el caso de nuestro querido hermano, él es un hermano en la ciudad de los Andes, nuestro querido hermano Juanito, que se invalidó con un tema de pérdida considerable de la vista, y él inicialmente tenía 20 millones de pesos, ¿ya? En su AFP, en su fondo. Y la edad de él era la que usted ve ahí en pantalla. Estamos hablando de la misma edad, 45 años. Un cabro muy joven. Luego, cuando él fue al final, cuando ya estaba por salir el certificado de saldo, cuando ya estábamos por pensionarlo, porque él requirió nuestro servicio y nosotros le atendimos, ¿cierto?, en todo su proceso, se dio cuenta que tenía cerca de 100 millones de pesos. Entonces no podía entender de dónde, qué pasó con esta cuenta, cómo se me transformó. Y aquí no vamos a hablar de los fondos, que el fondo le hizo crecer la plata, el fondo A, el fondo B, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de pensión de invalidez y del seguro de invalidez y sobrevivencia. Cuando uno cotiza, está contratado y está cotizando, además el empleador está cotizando está pagando, ¿cierto? Cotizando un seguro de invalidez y sobrevivencia, que se llama normalmente el famoso SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Y cuándo opera? ¿Y cómo opera? Dice, como el caso de nuestro hermano Juan, que es un señor muy joven, con una esposa joven y con niñitos pequeños, y se pensiona, se invalida por ahí por los 45, 50 años, le quedaban bastantes años de vida laboral y de vida le quedan muchos todavía. Entonces, este seguro de invalidez y sobrevivencia opera como yo voy a tratar de explicarlo ahora, ¿ya? Se hace, cuando esta persona se invalida, el sistema hace un estudio y dice cuánto ganaba al momento de pensionarse este señor, su promedio de renta, cuánto era, qué edad tiene este señor y cuál es su grupo familiar en términos de edad, en términos etarios, ¿cierto? Con eso hace un cálculo y dice el sistema, este señor se tiene que pensionar. Por favor, pastor, escúchelo bien, se tiene que pensionar. No es gracia, no es gracioso lo que le ocurrió a Juanito. Oh, el sistema le regaló. No, pasa que durante su vida laboral él estaba cotizando a este SIS, a este seguro de invalidez y sobrevivencia, que lamentablemente tuvo que operar ahora porque él se invalidó. ¿Y qué dice? El estudio hace un cálculo y dice que este señor tiene que pensionarse con un promedio, en el cuadrito, usted lo está viendo, una pensión de invalidez de 350.000 pesos, ¿ya? Pero resulta que para eso, Juanito en este caso, que es muy acorde al cuadro, Juan requería de
un financiamiento de 97 a 100 millones de pesos, pero con lo que él tenía, con 20 millones, no le alcanzaba de ninguna manera. No tenía, Juan, con 20 millones y con esa edad, no podía obtener una pensión equivalente a un promedio que exige la ley para las invalideces. ¿Y qué hace este seguro de invalidez y sobrevivencia? Pastores queridos, por favor, insisto en esta palabra, tiene que ponerse. No es que yo le voy a regalar, no es que dice el sistema, sí, le voy a hacer una caucha a este Juan. No es así. Tiene que ponerse con, ahí usted lo tiene en el cuadro, en este caso, 77 millones para poder obtener los 90 y tantos millones que el sistema requería para obtener la pensión de 350, 300 y tantos mil pesos que la ley definió, ¿cierto? En un caso de invalidez. Este seguro de invalidez y sobrevivencia, yo me acuerdo, Tiago, no sé si recordarás tú, en alguna de las charlas, en alguna iglesia por ahí, porque nuestro foco de las charlas, de las clases, siempre estuvo, no siempre, pero el 90% dirigido a iglesias. Hasta Puerto Montt viajábamos con Tiago, instruyendo en lo que estamos hablando ahora a nuestros queridos hermanos. Y de repente, cuando yo explico este caso, un hermano por ahí levanta la mano y dice, hermano Parga, pero es que, hermano Patricio, pues resulta que lo que usted está diciendo es pura teoría nomás. Eso es lo que dicen, pero eso no ocurre nunca. Y se lo podemos decir con Tiago por los años que tengo yo, mucho más que Tiago, eso sí, ¿ya? Y de experiencia, por razones obvias, le podemos decir que no es teoría. Queridos pastores, esto es una realidad, existe. El CIS es algo que está ahí para aquel que se invalida y que no tenía plata en su fondo, plata suficiente. El seguro de invalidez y sobrevivencia provee, entrega, tiene que dar esa plata porque yo estuve cotizando en mi vida laboral a este seguro. Una acotación aquí al margen. Este seguro de invalidez lo pagaba yo antes, lo pagaba el afiliado. Hoy día lo paga el empleador. Además, es un beneficio. De mis descuentos, nada va a este CIS, sino que lo paga el empleador para que cubra al momento dado, ¿cierto? Si ni Dios lo permita, tengo ese hecho, ¿cierto? Me acontece una invalidez y soy un gallo joven. Bueno, esto opera a toda edad, evidentemente. Obviamente que si la persona es mayor, tiene por allá por los 60 años, el aporte que va a hacer la compañía de seguro va a ser bastante menor, porque de acuerdo a la expectativa de vida, ¿cierto? Voy a requerir de menos capital. Pero en síntesis, así opera este seguro y a lo mejor usted nos pregunta, ¿y eso, Patricio, está hoy día vigente? Absolutamente, totalmente vigente. Y estamos viendo un caso con Tiago, justamente, de un señor, el señor del norte, Tiago, que está justamente con una invalidez, él es empleado público y ahí también hay un tema que lo estamos justamente asesorando porque esto está vigente hoy día, no es algo que ocurrió y que ya no existe hoy. No, está vigente y está ahí para usarlo. Dios permita que nunca lo usemos ninguno de nosotros. Invalidez y opera igual en la sobrevivencia también, ¿ya? Eso es, Tiaguito, el cuadro que tú acabas de poner ahí. Y solo comentar que para alguien, por ejemplo, para un pastor o para alguna persona que no esté cotizando, la importancia de cotizar muchas veces puede estar dada para poder acceder a esta protección, porque es un seguro que se contrata para para todos los trabajadores, por lo tanto es muy barato, y permite aportes que pueden ser relevantes. ¿Qué pasa si Juan no hubiera estado cotizando? Él se habría tenido derecho a pensionar por invalidez porque cumplía los temas médicos, pero se habría tenido que pensionar solo con 20 millones, que no le alcanzaba para nada. Imagínate, ¿qué le alcanza 20 millones a los 45 años? Entonces, es una buena herramienta de poder de acceder a protección y para eso hay que estar cotizando. Por lo tanto, si alguien tiene la duda de si cotizar o no, más allá si le guste o no le guste el sistema, si tiene que tener mejoras o no, que por supuesto tiene que tenerlas, pero hoy día, al cotizar, como dice Patricio, hoy día estoy cubierto para una situación como esto, en caso de
una invalidez o también en el caso de fallecimiento. Una pequeña acotación también te hago. Hablamos en la cotización esta del SIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Sí, conviene tenerlo y hay que tenerlo, evidentemente. Pero aquí también ocurre el tema de que lo hablábamos en el sistema antiguo y ocurre igual hoy día, en nuestros días, de que si yo gano 700 lucas, 800 lucas, le digo al patrón, oiga, cotíceme por el mínimo. Lamentablemente, pastores, yo creo que ustedes también tienen muchos casos de estos que sí ocurren, ¿ya? Gano tanto, pero al patrón, jefe, cotíceme solamente por el mínimo, cotíceme por 200 lucas, por decir algo, ¿ya? ¿Qué ocurre con este seguro de invalidez y sobrevivencia? Resulta que al momento de los cubos, si se invalida este afiliado, este trabajador, los cálculos todos van a ir en relación a lo que estaba cotizando, no lo que ganaba. El señor ganaba 800 lucas, pero cotizaba por 200, 250. Todos los cálculos van en relación a la cotización, no a lo que realmente gana, porque no tiene de otra forma cómo comprobarlo el sistema. Entonces, de ahí la inconveniencia, ¿cierto?, que ha existido históricamente y hoy día sigue existiendo de cotizar por un valor que no corresponde. Es penoso, pero existe hoy día y eso de una u otra forma debiéramos también, el sistema, esta reforma, debiera preocuparse, ¿cierto?, de que nuestras cotizaciones sean por el 100% de lo que yo gano, ¿ya? Claro, nosotros lo tenemos muy claro cuando de repente nos preguntaban, hermanos, por ahí nos decían, sí, es verdad, pero ¿qué hago yo en ese momento? Si voy a reclamar, al 8 mes me despiden. Puntito, 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 lamentablemente es una triste realidad, pero no de nuestro sistema previsional, sino que del sistema laboral. Aclararle también que estoy viendo aquí el chat, el pastor Adrián Mellado dice que respecto a los pastores en general pueden cotizar por sí solo o por la corporación a la que representan, pero ¿cómo puede un pastor acceder a este seguro de invalidez? En ese caso, ¿debería contratar un seguro adicional? No es un seguro adicional, sino al momento de cotizar también viene el descuento en forma obligatoria, así como hay que pagar el 10%, hay que pagarle la comisión al FP, también va a venir un cobro de el aporte a este seguro. O sea, al minuto de cotizar, ya sea el trabajador, el patrón, el empleador o la corporación en este caso, va a pagar esta cotización, o si lo hago en forma independiente, yo como trabajador independiente voy a tener que cotizar eso, pero no es un seguro independiente a la cotización, sino viene como parte del mismo paquete, por así decirlo, del mismo, de la misma manera. ¿Cómo se hace? Profundizando lo que dice Tiago, queridos pastores, ¿cómo se hace? Todo esto va directo en los descuentos de la AFP, a la AFP. ¿Quién tiene contratado este seguro? ¿Quién contrata este seguro? No es el afiliado en forma personal, lo acaba de decir Tiago. ¿Quién lo hace entonces? ¿Cómo lo hago? Dice usted. La AFP contrata un seguro colectivo, ¿cierto? Que es este SIS, para todos sus afiliados. Entonces, por eso es tan barato, porque la AFP como contratante contrata para todos sus miles o millones de afiliados. De tal forma que mensualmente está pagando la AFP a esa compañía de seguro o a esas compañías de seguro por todos sus afiliados. Entonces, como decía Tiago, puede ser con empleador o como independiente, pero yo debo hacer mis cotizaciones. ¿A dónde? Las hago a la AFP. Y la AFP se preocupa de pagar, ¿cierto?, este SIS, este seguro, como así también paga la salud. ¿Ya? 7%, hablemos de lo más ordinario, ¿cierto? Todo va a la AFP y la AFP se preocupa de distribuir estos pagos. Profundizando un poquito lo que decías tú, Tiago. Así es. Bueno, y así uno llega al minuto que cumple la edad legal, que hoy día son las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65, y con lo que haya ahorrado en ese minuto, aquí había algún comentario acerca de las lagunas previsionales que eran una dificultad para pensionarse. Es una dificultad para el monto que voy a tener de pensión,
pero no como antes, que lo explicaba Patricio, que era un requisito. Aquí yo puedo haber cotizado 2 años, y con esos 2 años, con el saldo que tenga, voy a pensionarme, que ya va a ser lo que va a explicar ya Patricio sobre la forma como uno se pensiona. Entonces, es súper importante, o qué impacta en la pensión, obviamente, el saldo que yo tengo ahorrado en el minuto que voy a pensionarme, ¿ya? Y hay que aquí decir, efectivamente, que las pensiones en Chile son bajas, y eso es parte de la realidad y de la problemática y del diagnóstico que estamos viendo. Y también recojo un comentario del chat que dice que los sueldos hoy día, si los sueldos fueran dignos, las pensiones serían dignas, que yo creo que tiene que es muy atingente, porque a bajo sueldo cotizo poco, por lo tanto el monto ahorrado es poco y mi pensión es poca. Entonces es un círculo vicioso que se da en este caso. Y lo otro que hoy día está y que también se quiere también corregir son las expectativas de vida. Dado que las mujeres tienen una probabilidad mayor de vida que el hombre, o sea, viven más que los hombres por estadística, y se pensionan antes, por lo tanto, lo que han ahorrado lo tienen que distribuir en más años, porque se pensionan a los 60 y viven más tiempo, entonces tienen que lo que hayan ahorrado distribuirlo por 20, 28, 30 años de vida. Y eso hace que el monto de la pensión de lo que voy a ir sacando sea más bajo, ¿ya? Entonces, esas son las formas como la persona, o qué impacta en la pensión. Entonces, impacta lo que yo tengo ahorrado, impacta las expectativas de vida, si soy hombre o mujer. ¿Cuántos beneficiarios tengo? Porque puedo tener hijos, entonces, o mi cónyuge que sea de más edad o menos edad. Todo eso impacta en el monto de la pensión que voy a tener en ese minuto. Por eso no es un monto que yo pueda conocer a priori, sino que va a depender de todo esto, de todas estas características, y es por eso que Patricio también dice, es muy importante enfrentar este proceso con una debida asesoría, porque lo que estamos hablando acá van a ser conceptos generales, sobre todo en lo que es la parte de pensión, pero la forma de aplicarlo va a depender un poquitito de eso, de la cantidad de beneficiarios, de cómo es mi grupo familiar, del tema de las expectativas de vida de la familia, de qué es lo que yo estoy haciendo, si voy a tener otro ingreso o no, y de la modalidad de pensión seleccionada. Entonces, ahí le doy el pase, Patricio, para que se explaye acerca de las dos modalidades de pensiones, porque yo creo que con eso ya vamos en beneficio, en tema del tiempo, vamos a ir entregándole el micrófono y la reunión a los organizadores. Nos queda mucho más, pero yo creo que va a valer para otra actividad. Pero terminemos con este concepto. Ya. Y además, como decías tú, eso sí, dejar el micrófono para aquellos que están coordinando, nuestros queridos pastores, Sí, para recibir consultas, ¿ya? Para que podamos también consultar ahí al aire de todo lo que hemos hablado. Un resumen, pero terrible, en 1 hora o menos de 1 hora. Llegó el momento de la pensión y tengo que tomar decisión. ¿Cómo me pensiono? ¿Qué me conviene más? Y existe solo 2 grandes modalidades, que usted las ve ahí. Una se llama, esa rojita, se llama renta vitalicia, sinónimo de compañías de seguro, y la otra azulita y celeste se llama retiro programado, y eso es sistema de AFP, quedarse pensionado en la AFP. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué me conviene más? Bueno, sería una segunda pregunta al aire ahí, ¿qué me conviene más? Pero la gran diferencia entre uno y otro producto o sistema o modalidad de pensión. Quedarme pensionado en la AFP se llama retiro programado. ¿Qué significa? Llegó mi edad de pensión, vamos a hablar de la vejez normal, ¿ya? Edad de pensión. Y me quedo en la AFP pensionado. La AFP lo que hace en ese momento, cuando usted manifiesta su decisión de pensionarse en la propia AFP, le hace un estudio y dice, señor pensionado o afiliado en ese minuto, ¿cierto? Si usted se pensiona, yo le voy a programar, retiro programado, yo le voy a programar una pensión
en mi forma de verlo no es pensión, es un retiro, como lo dice el nombre, ¿ya? Le voy a programar un retiro durante un año solamente, de tal forma que al próximo año yo como sistema, como AFP, voy a hacer el estudio correspondiente y nuevamente le voy a programar el segundo año. Y luego así sucesivamente le voy a ir programando sus retiros año tras año. De tal forma que esta pensión de partida, este retiro, no es fijo. Eso es importante que lo tengamos muy claro. No es fijo. Este va a variar año tras año. Va a depender de la rentabilidad que obtuvo la AFP en el año anterior y de la modificación con mi grupo familiar que pueda haber habido. Vale decir que haya alguien fallecido o que haya alguien nacido, que haya, era soltero tal vez y se casó. El grupo familiar puede también modificarse durante este año. Entonces, por eso la AFP hace un estudio económico en términos de las platas que tiene, porque salieron platas por la pensión o el retiro, y entraron por la rentabilidad. En teoría, tengo el tema económico y el tema del grupo familiar. Hace el estudio y dice, este segundo año entonces yo le otorgo tanto. Y así sucesivamente año tras año. Si usted me mira bien, mi querido pastor, dice lo siguiente en términos de platas. Se pensionó aquí este señor y en el tiempo va avanzando, avanzando, pero de todas formas en el tiempo va declinando. Esta línea de la vida va declinando, en el tiempo, perdón, va declinando la pensión. Vale decir, el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año puede que obtenga la misma pensión que inicialmente le dio el sistema. Y el quinto y el sexto eventualmente, dependiendo del capital que tenga. Pero necesariamente en el tiempo, esta pensión en el sistema de AFP va a ir bajando. Para llegar a un momento, en un momento dado, deberá llegar, de acuerdo a la expectativa de vida, podría llegar a 0, y usted debe haber tenido caso en su iglesia, en sus vecinos, en su parentela, que se pensionaron bajo este sistema y que, ya no hay más plata, ya no tiene pensión, señor pensionado, se quedó sin plata. Esto ocurre solo en el sistema de retiro programado. No existe en el tema de compañía de seguros, por favor, existe en el tema de retiro programado, que se gastó toda la plata en el término de el tiempo. Eso es retiro programado, pensión que no es fija, es variable y declina en el tiempo. Incluso hay una propuesta a la modificación que se está viendo hoy día, a la reforma que se está viendo hoy día, justamente arreglar este tema de pensiones de retiro programados de las AFP, porque ha traído muchos problemas en realidad. Incluso en las AFP normalmente dicen no se preocupe porque la pensión es de por vida. Lamentablemente no es esa la realidad. Eso es AFP retiro programado, ¿ya? En compañía de seguros, ahora que veo el monito ahí, esa bolsa de plata que está ahí al medio, ¿qué pasa con el retiro programado? La plata sigue en la AFP, la sigue administrando la AFP. Y en consecuencia, quiere decir eso que la plata sigue siendo mía, que eso es lo que dicen los detractores de uno u otro lado, ¿ya? Lo que pasa es que usted se pensiona en la AFP, tiene el retiro programado, retira, pero la plata que queda en la AFP sigue siendo suya. ¿Y de qué sirve que sea mía, entre paréntesis, si yo no la puedo retirar? Salvo con estos 10% que se retiraron ahora, que es harina de otro costal, es tema para otra conversación, ¿ya? Sigue siendo mía, pero la administra la AFP y me va a decir año tras año, cuánto puedo retirar, ¿ya? En el sistema de compañía de seguros, este gran bolo de plata, esta bolsita de plata, yo se la paso a la compañía de seguro en términos de pago. Yo le pago a la compañía de seguros la plata que he juntado durante mi vida laboral y esta compañía de seguros me entrega una pensión que ahora se llama, sí, pensión,
derechamente, y es vitalicia. La compañía me dice, si usted me entrega esta plata, ¿cuánto tiene? 90 millones, 80 millones, lo que tenga, hace el estudio, ¿cierto? Igual que la AFP, pero dice, a diferencia de la AFP, yo le entrego una pensión vitalicia, una renta vitalicia, de por vida, para lo cual yo entonces, afiliado, le entrego todo ese capital y no hago otra cosa que pagarle. Le estoy pagando con mi capital, con mi bolsa de dinero, le estoy pagando a la compañía de seguro para que me entregue una pensión vitalicia. Gran diferencia, una, que la pensión es de por vida igual. Delante yo hacía esto, que bajaba. Ahora la pensión en renta vitalicia parte y sigue en una línea totalmente recta hasta el final de mis días. Mi pensión es vitalicia y segundo, es exactamente igual de principio a fin. Vale decir, no tiene variación. En el retiro programado la pensión es variable año tras año, ya lo vimos, y baja en el tiempo. En la vitalicia es idéntica cuando parte a cuando termina y es de por vida, es pensión fija. Son las dos grandes diferencias que hay entre estos dos grandes sistemas. Y también está el otro problema de cómo sufren los beneficiarios cuando desaparece el pensionado, ¿ya? Lo voy a explicar eso nomás y de ahí ya pasamos a la respuesta o como ustedes lo estimen. En retiro programado fallece el titular y enseguida la pensión le baja al cónyuge o la cónyuge le baja a un 60%. Queda con pensión, pero en términos del 60% de lo que recibía el afiliado, la esposa o el esposo. ¿Ya? En la compañía de seguros sería igual, pero existe, hay dos posibilidades, se subdivide en la compañía, en la renta vitalicia, pero hay una que indica que si yo fallezco, a mi señora no le baja al 60%, sino que yo me preocupo, me garantizo de que a mi señora no le baje por un largo periodo de años, pueden ser 5, 10, 15, 20, 25 años, que a mi señora no le baje la pensión. Y transcurridos esos años, si está viva todavía mi señora, recién transcurridos esos años le bajaría al 60%, pero siempre de por vida. Vale decir, la pensión es de por vida para el afiliado y su beneficiario, no así en el retiro programado. Tiago, yo creo que en beneficio de la hora, y a nosotros nos dan cuerda, queridos pastores, y no paramos nunca, pero debe haber consultas, lo que ustedes digan, por favor. A lo mejor, Patricio, comentar que hay un comentario sobre esto mismo, que decía la hermana Carolina, dice, mi papá se jubiló por compañía de seguro y murió un año después, y ese dinero, que eran 70 millones, se quedó intacto en la compañía. A lo mejor clarifícate un poquito lo clarifico, más. perfecto. Garantizados. Lamentablemente, querida hermana Carolina, lamentablemente, yo decía, hay dos variables en la renta vitalicia. Una que se llama simple, renta vitalicia simple, y la otra que se llama renta vitalicia con periodo garantizado. ¿De qué depende que al final el pensionable, el afiliado, tome una u otra decisión? Va en lo que es la famosa asesoría. Hay muchas veces que el afiliado dice, voy a ir yo solo a pensionarme. Y va a la FP y lo más probable es que se quede pensionado en la FP. Es muy poco probable que se vaya a una renta vitalicia. Pero hay algunos, como el papá, parece, de la hermana Carolina, se pensionó en compañía de seguro, pero muy mal asesorado. ¿Por qué? ¿Qué significa simple y garantizado? Simple significa lo que le ocurrió a nuestra hermana. Él se pensiona, muere al próximo año y nosotros decimos de otra forma, topón para adentro. O sea, se quedó la plata en la compañía y se perdió absolutamente todo. Eso se llama modalidad de pensión renta vitalicia simple. Pero existe los famosos periodos garantizados, que justamente se crearon para contrarrestar el tema de la herencia en la FP.
En la AFP, si muere el afiliado, el pensionado, perdón, quedan herederos. Si hay beneficiarios legales, como en este caso la esposa, por decir, queda con pensión la esposa. Pero si fallece la esposa también y no hay más beneficiarios legales, no nos da el tiempo para explicar tantas cosas, se crea lo que se llama herencia. Y al final de cuentas, ¿quién va a cobrar la herencia? No tengo idea. Porque esto es de acuerdo a la ley de herencia y el juez, en definitiva, va a determinar a quién le corresponde tal o cual porcentaje en la ley de herencia. Eso es el retiro programado. En la AFP no existe herencia, efectivamente. Como su nombre lo indica, herencia como tal no existe, pero están estos periodos garantizados. ¿Y qué dice? Ya terminando, dice, cuando yo me pensiono, tomo una pensión vitalicia con periodo garantizado, y el ejemplo siempre lo doy yo, vamos a hablar de 20 años, un periodo garantizado de 20 años desde que yo me pensiono, y dice lo siguiente, si yo muero al año siguiente, como el caso que la hermana acaba de explicar, si yo muero al año siguiente y soy casado y mi señora está viva, a mi señora se le va a pagar la misma pensión que yo recibía en vida por los 19 años que quedan. Recuerde que lo tomamos a 20 años, garantizado a 20 años, y yo me morí al año siguiente, entonces quedan 19 años. Mi señora va a recibir la misma pensión que yo recibía en vida por 19 años. Se cumplen los 20 años y ella sigue vivita, sigue viva. En ese minuto le bajaría al 60%, como en la AFP le habría bajado hace 20 años atrás, ¿ya? Le bajaría al 60% y ella sigue con pensión de por vida. Si yo hubiese sido soltero, ¿ya? Y tengo hijos, pero no tengo mi esposa y mis hijos son mayores de edad, como a lo mejor el caso de la niña, y muero al otro año, ¿ya? Al haber tomado simple, se queda la compañía con la plata, pero si yo hubiese tomado periodo garantizado de estos 20 años, yo puedo dejar escrito, poco menos que de mi puño y letra, a quién quiero yo, y aquí hay otra gran diferencia con la herencia. En la herencia no se sabe, ahí hay un signo de interrogación, no se sabe quién va a recibir mi plata. En el periodo garantizado de renta vitalicia, yo digo, quiero que se pague la pensión a fulano de tal o fulana de tal, y puede ser 1, 2, 3, 4, 5 beneficiarios. Y durante estos 20 años, en el ejemplo que yo estoy poniendo, 20 años, ¿cierto? Que puede ser más o menos, quiero que se le pague la pensión a esta o estas personas. Lo dejo escrito yo, porque es mi plata que le estoy pagando a la compañía y quiero este producto así. Eso existe, es ley. Y nosotros al menos no hemos pensionado nunca a nadie con una pensión que se llame simple, que es lo que le ocurrió a la hermana, ¿ya? O a su papá. ¿Por qué? Porque fue mal asesorado, lamentablemente. Nosotros no vendemos, no entregamos, no pensionamos a nadie en simple, salvo que el afiliado lo estime y diga, no, yo no, definitivamente no quiero dejarle la plata a nadie, no me interesa. Ocurre, pastores, ocurre. Aquí se ve cada cosa increíble. Ocurre que dice, no, si a mí me interesa mi plata, mi pensión, y si muero que se quede la compañía. Ocurre, aunque usted no lo crea. Pero existe entonces esto de los periodos garantizados y va a decir que no se pierda la plata que yo pagué. No habría ocurrido lo que le pasó al papito de la hermana querida porque fue mal asesorado. El tiempo se nos viene encima, Tiaguito querido. Amén. Yo solamente quería decir una cosita más, que era que la importancia de la educación previsional, financiera, de este tipo de charlas, sobre todo, y que se están haciendo estas cosas, y qué necesario es a nivel nacional, a nivel país, porque hay mucha desinformación, y muchas veces se comparan peras con manzanas, y cada uno trata de llevar hacia su propio molino, pero lo importante es que con la información. Hay un micrófono abierto por ahí, cuidado. Y ahora silenciamos todos. Eso es un poquitito lo que hemos...
Amén. Bueno, y eso es lo que están haciendo, y que muchas veces yo creo que una de las grandes falencias también del sistema actual es que nunca han explicado bien cómo funciona también y las herramientas que las personas tienen. O sea, este sistema necesita mejora, pero tiene muchas cosas que las personas a veces desconocen, y que las comparaciones también muchas veces no son las mejores. Así que muchas gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes. Un placer el haber compartido esta mañana. Amén.